Pues bueno, por respeto a ti, vamos empezando ya nuestra sesión del día de hoy. Ahora sí que, bueno, ya comenzamos nuestra tercera sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu repaso, en la revisión de los materiales? Bien, aunque la parte de requerimientos me costó un poco de trabajo, como te lo había comentado en el mensaje. Sí, y veo que bueno, la planeación es la que lleva mucho más tiempo, como es lógico, y hay muchos detalles que no hay que dejar ir. Así es. Fíjate que, bueno, como comentas muy acertadamente, el proceso de planeación, ahora sí que es el corazón o la columna vertebral, diría yo, más bien la columna vertebral de un proyecto. Si te acuerdas de nuestra tabla de procesos que nos recomienda el PMI, aquella donde tenemos la división ahí entre grupos de procesos y áreas de conocimiento, ya ves que uno de los procesos están precisamente en el grupo de planeación. Ahora sí que es el único grupo de todos que tiene procesos en cada área de conocimiento. Los demás, por ahí hay uno que le quiere ahí hacer la competencia, que es el de control, donde pues también tiene procesos en casi todas las áreas de conocimiento, menos en uno. No tiene procesos en la parte de recursos humanos. Pero en la parte de planeación, ahí sí tenemos procesos pues, en todas las áreas de conocimiento, y no nada más en todas, sino que además es el mayor número. No he hecho la cuenta de cuántos procesos tiene este grupo de procesos, pero ahora sí que es la mayoría. Y pues, bueno, lamentablemente nuestra cultura, sobre todo, pues no es mucho de planear, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo dedicarle tiempo a la planeación, y pues es un error grave en la gestión de proyectos, porque, bueno, al no planear, pues ahora sí que empezamos a improvisar, y luego muchas veces decimos, ¿no?, que pues, es de nuestra cultura improvisar, y bueno, y esto pues no es recomendable. Ahora sí que entre más nos podemos adelantar a las situaciones que se pueden presentar en el proyecto, ahora sí, pues tiene mayor probabilidades de éxito nuestro proyecto. Entonces, sí, la parte de planeación es ahora sí que el grueso o la parte más importante en la gestión de proyectos. Y también aquí en nuestro curso, la mayor parte del material se encuentra en este grupo de procesos, en la planeación. Ya en la parte de ejecución, por ejemplo, la ejecución pues, es ya muy rápida, la de control también vemos un poquito de más cosas, y el cierre también es muy rápido. Bueno, es muy rápido, pero no por ello no menos importante, ¿no? También es importante. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a ver ahora que los objetivos de nuestra sesión de hoy, pues va a ser, también como la vez pasada, revisar primeramente las dudas de la sesión anterior. Vamos a ver los siguientes temas que también son parte de planeación. En estos temas vamos a ver parte de planeación todavía de cosas de planeación del tiempo, que son la importancia de la ruta crítica, vemos aquí. Y luego ya pasaríamos a la planeación de los costos. Vamos a ver la parte de presupuesto y la parte y la estimación de 3 puntos. Esta parte de la estimación de 3 puntos, ya por ahí algo se mencionó en la planeación de tiempos, por ahí a lo mejor viste ya algo en los materiales, y es que aquí la estimación de 3 puntos es una herramienta que nos ayuda o nos sirve tanto en costos como en tiempos. ¿Es lo de PERT? Es lo de PERT, precisamente. Entonces, también aplica en las dos partes. Y por último, vamos a ver la parte de los procesos de planificación de comunicaciones. Entonces, bueno, pues entrando así en materia, en esta parte de las dudas, me comentabas que, bueno, había dudas en la parte de toma de requerimientos. Ya ves que por ahí, bueno, les mandé una entrada ahí en el foro con un poco de información. Realmente la parte de toma de requerimientos la menciona en las presentaciones, pero a lo mejor no tan directamente. Lo menciona ahí muy brevemente, sobre todo en la parte de, donde está
eso lo mencionan en la definición del alcance. Como parte de la definición del alcance, por ahí mencionan que bueno, hay que hacer la toma de requerimientos. Y bueno, ahora sí que es un proceso ya es muy importante porque realmente pues los interesados son los que nos van a plasmar pues, también buena parte de los requerimientos. Digamos que bueno, primeramente tenemos los objetivos del proyecto, que es algo, pues ahora sí que el enfoque, ¿no? A qué es lo que queremos obtener con nuestro proyecto. Y de este objetivo, bueno, vamos a identificar cuáles son los principales interesados y tenemos que tomar en cuenta pues sus requerimientos, ¿verdad? O sus expectativas muchas veces que tienen ellos en cuanto al proyecto. Dejar por ahí de lado interesados o dejar de lado el proceso de recopilación de requisitos, pues nos puede llevar a que ya comenzado el proyecto, ahora sí en ejecución, o peor aún, ¿no? Puede ser que ya está en la etapa ya de casi de cierre, nos puedan salir sorpresas con requerimientos importantes para los interesados que no hayamos considerado. Entonces eso pues puede modificar fuertemente el proyecto. Sobre todo, es más costoso, más difícil incorporar cambios o incorporar nuevos elementos. Entonces lo mejor es que entre más pronto podamos tener identificados pues todos los requerimientos, pues va a ser menos costoso para el proyecto. Y hacer cambios todavía, si hacemos algún cambio en etapas iniciales, pues es menos costoso, pero ya a medida que avanza, pues se va volviendo ya difícil incorporar cambios a los proyectos. No sé de este material que puse por aquí en el foro, si tuviste oportunidad de revisarlo, ¿qué te pareció? Sé que tienes ahí alguna otra pues cuestionamiento en este tema. No, esa parte del requerimiento me quedó un poco ya más clara. Finalmente, lo que pasa es que me quedó duda porque en la presentación que tú nos hiciste nos mostrabas más y que por lo general, bueno, yo veía el material que tú nos que tú nos mostrabas con mayor detalle, tanto en los videos como en los documentos PDF que estaban en la plataforma. Y en este particular no veía yo esa matriz, por eso, y hasta que me pasaste el video de YouTube de la sesión, pues ya tomé de... Pudiese tomar ahí ya de algunas notas. Sí, ya ves que incluso por ahí comentábamos de ver si teníamos un formato, ¿verdad? Sobre todo... Ajá. En blanco y uno llenado, o sea, creo que nos pudiera dar un poco más de idea y de luz como guía, ¿no? Al momento de que hagamos un aplicado, hacemos algún ejemplo, nos puede ayudar como guía como el resto de los ejemplos que nos han proporcionado. Sí, fíjate que, bueno, busqué rápidamente ahí entre mis archivos, no encontré ahorita un formato así, pues, decente de la matriz de requerimientos, pero de todas maneras, bueno, lo busco y te lo hago llegar. Que básicamente esta matriz o este formato, pues también puedes ahí más o menos tú deducirlo o ver qué elementos te incorporan, más que nada también conforme a las necesidades de tu propio proyecto o de tu organización. Aquí en la matriz de requisitos o matriz de trazabilidad de requerimientos también se le llama. Es importante que, bueno, al inicio pues plasmamos los primeros, bueno, estos requerimientos y los tratamos o más bien debemos de buscar que estén mapeados con los objetivos del proyecto. Y nos sirve ahorita en esta instancia para poder definir o para poder verificar que ahora sí que todos nuestros requerimientos estén enfocados a los objetivos del proyecto y también ver que los objetivos pues tienen requerimientos que los están cubriendo, que no quedan también por ahí algunos sin cubrir. Ya posteriormente, ya en la ejecución, le incorporamos nuevas o más información. Si lo ponemos ahí en una tablita, pues vamos a incorporar a lo mejor ahí algunas columnas ya de seguimiento, donde podemos poner ya los responsables de estar los seguimientos, de estarlo ejecutando o verificando el estatus que tienen, las fechas de compromiso, o alguna bitácora, ¿no? De cómo se van desarrollando.
al final de nuestro proyecto pues tenemos que validar que ahora sí todos los requerimientos pues estén cubiertos, ¿verdad? Se hayan cumplido pues adecuadamente, incluso pues agregarle ahí su fecha de conclusión o algún dato que nos pueda ayudar posteriormente. Entonces, pues todavía te quedo con esa tarea, ¿verdad? Buscarles una matriz de trazabilidad para que tengan un ejemplo más claro. Muy bien. De los demás temas, ¿cómo te fue? Ya ves que, bueno, se revisó esa parte. ¿Perdón? Tengo una duda en cuando se habla de expectativas, Ajá. Incluso fue una de los exámenes, ¿qué tanto las expectativas siempre tienen que convertirse en un requerimiento? O sea, estos se toman a consideración dependiendo del tipo de stakeholders y de acuerdo a donde estén ubicados en el cuadrante, o necesariamente tienen que ser argumentados y tomados en cuenta como un requerimiento. Porque digo, bueno, a lo mejor si nos hace un nivel directivo de alto poder de interés, pues pudiera ser que tenía que tomarse en cuenta, pero ¿qué pasa si se va desviando del objetivo? Sí, así es. Primeramente, pues sí, nos sirve mucho ahí nuestra matriz de interesados, porque como bien dices, ahora sí que nuestros cuadrantes de arriba, ¿no? Sobre todo el de mayor interés y mayor poder, pues son los requerimientos, o bueno, más bien las expectativas, que sí deberíamos ahora sí considerar todas y tratarlas de convertir a requerimientos. Bueno, esto también pasando por el filtro de los objetivos. Ya puede haber a lo mejor algún requerimiento de estas, o alguna expectativa, perdón, de estas personas que no estén alineados a los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, bueno, ahí habría que validar si realmente esa expectativa debe de entrar en el proyecto. Entonces, a lo mejor haya que verificar o hacer algún ajuste a los objetivos para que estén de acuerdo. O no son parte del proyecto, o son a lo mejor parte de alguna otra etapa del proyecto o de algún otro proyecto posterior. Aquí lo importante es, bueno, si no forman parte, entonces hay que validarlo, ¿no? Y comentarlo con el interesado, pues, precisamente para no crear las falsas expectativas, para que no se cree una expectativa de que se iba a recibir algún producto o algún servicio y no lo tengan al final. Entonces, desde un inicio, pues estar claros, ¿no? que así va a ser. Y como bien dices, ahora sí que todas las expectativas de todos los interesados, pues sería difícil cubrirlas. Y lo importante son ahora sí nuestros principales interesados, tenerlos bien claros. Y en este punto, estas expectativas que vemos que sí son parte o que están alineados con los objetivos de nuestro proyecto y que, bueno, se deben de cumplir, esto sí es conveniente que todas se transformen en requerimientos. ¿Por qué? Bueno, si tenemos alguna expectativa importante y no la volvemos requerimiento, pues entonces se puede prestar a malas interpretaciones. Entonces, al final, nuestro proyecto, los resultados, pues al ser la expectativa ambigua, al no tener a lo mejor forma de medirla o validarla con claridad, pues entonces pues sería difícil medir si la estamos cumpliendo, ¿no? A lo mejor nosotros entendemos que sí se cumplió de alguna forma y a la hora que llegamos a validarla ya con el interesado nos dicen, no, pues eso no está cubriendo lo que yo esperaba. Un ejemplo, por ahí había un proyecto en ese, yo no participé, pero bueno, nos comentaron en la anécdota, tenía que ver con un sistema de cómputo que estaba desarrollando para un área, y ahí el requerimiento, o la expectativa, más bien la expectativa ahí del interesado, es que el sistema fuera muy rápido. Entonces, bueno, entonces ahí los técnicos pues se pusieron a chambear en el proyecto, pues buscaron ahora sí la forma de que el sistema tuviera una respuesta muy rápida, muy efectiva, midieron ahí los milisegundos, compraron servidores pues más potentes, ahí estuvieron analizando todo para que el sistema tuviera una respuesta rápida. Y al final, cuando ya tenían ahí el producto, que fueron a mostrarlo con el cliente o con el interesado, resulta que el interesado pues no estaba conforme, dijo que bueno, pues que el sistema no era rápido.
Pues yo, ¿cómo que no es rápido si lo medimos? Si no tarda unos cuantos milisegundos en la respuesta, la base de datos está muy afinada. Dice, lo que les contestó el interesado es, no, es que para yo hacer mi captura de mi información me tardo mucho, tiene muchas pantallas, entonces no es rápido el sistema, me tardo mucho en meter la información. Entonces, bueno, ahí vemos pues este ejemplo, ¿no? Realmente esta expectativa pues no se hizo un requerimiento, no se hizo específica, no se hizo medible. Entonces, lo que nosotros entendimos por rápido no era lo mismo que entendía por rápido el interesado. Entonces, bueno. ¿Cómo especificas en las metas a nivel de, cuando tomas la parte de los requerimientos en el caso de ese usuario, o sea, cómo especificas en la meta qué es rápido y qué no es rápido? Exactamente, ahí es donde estuvo el problema, que no se hizo ese requerimiento, no había forma de medirlo, no se hizo específico. ¿Te acuerdas, bueno, de nuestras siglas de SMART? Que bueno, en este caso también, ¿no? Las metas deberían de ser SMART, entonces tenía que ser específica, tenía que ser medible. Ahí, en este caso, pues los que estaban administrando este proyecto debieron haber ido con este usuario y hacer pues este requerimiento pues específico, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué se entiende por rápido? ¿Cuántos milisegundos debe durar? Exactamente qué es lo que queremos decir, ¿no? Con rápido. Entonces, al validar esta cuestión, entonces sí ya hubieran podido ellos identificar que no se trataba de que la respuesta del sistema fuera rápida, sino que se trataba de que la captura de información fuera rápida. Entonces, es ahí donde tiene que hacerse esa validación y bueno, y esa expectativa pues se transforma en un requerimiento que es específica, es medible y podemos así darle una atención pues más objetiva. En el caso de que pues ahora sí que se prestan malas interpretaciones, pues no es específico. Tiene que quedar muy clara cada uno de los requerimientos. Por eso deben ser requerimientos, ¿verdad? Que sean específicos, que no sean ambiguos, que los podamos medir, y bueno, que estemos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se va a medir? En ese momento tú también con el cliente o el interesado te pones de acuerdo y dices, bueno, este requerimiento se va a medir de esta forma. Entonces, pues eso nos ayuda a que todos entendamos lo mismo. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Sí. En cuanto al enunciado de alcance, ¿viene siendo el detalle de nuestro charter? En algún momento pudiera parecer un tanto repetitivo el documento, porque empiezas a ver otra vez objetivos, metas, aunque las detalles con mayor exactitud, pero pudiera ser el detalle lo que es nuestro charter. Así es, fíjate, nuestro enunciado de alcance yo le digo, o yo le llamo como el Charter Plus, ¿verdad? O el Charter reforzado, porque tienes razón, contiene la misma información bueno, no la misma, digamos los mismos conceptos, no del Charter, como también vamos a definir ahí los objetivos, nuestros metas, nuestros alcances, las especificaciones de los alcances, etcétera, ¿no? Pero aquí la diferencia es que toda esta información tiene que ser ya validada. O sea, tomamos nuestro charter y empezamos a validarlo y a decir, bueno, a ver, este es el objetivo que definimos. Pero en el charter, acuérdate que pues, es la información inicial del proyecto. Es ahora sí que el cimiento o es más bien lo que nos da la guía inicial, la pauta para poder arrancar el proyecto. El charter nos ayuda a comenzar la planeación de nuestro proyecto. Pero la información pues todavía a veces es vaga ahí, todavía no tenemos, no se ha validado completamente. Entonces ya el charter se va a transformar en el enunciado de alcance una vez que empecemos a validar la información. Entonces validamos el objetivo que sea claro, que no le falte nada, que todos los interesados estén de acuerdo. Se validan también toda la parte del alcance, ¿verdad? Toda la parte de qué es lo que va a cubrir, qué no va a cubrir. Los requerimientos de aceptación se validan, entonces empezamos a validar toda la información de nuestro charter y también se agregan a lo mejor alguna información adicional, información que nos ayude pues a definir mejor lo que se quiere conseguir. Esta información puede ser
por ejemplo, ya cuestiones de calidad, algunas cuestiones ya que nos indiquen en qué calidad debe de estar nuestro proyecto, o se puede incorporar también información de que nos pueda hacer, por ejemplo, la parte de los controles que vayamos a manejar para validar nuestro charter, ver cómo vamos a estarlo manejando, la frecuencia en la que se va a estar revisando. También podemos ahí también incluimos la parte de nuestro sistema de control, o nuestro proceso de control de cambios, más bien nuestro plan de control de cambios, cómo vamos a validar, cómo vamos a controlar los cambios que surjan a lo largo del proyecto. Entonces, esta parte también la incluimos ahí en nuestro enunciado de alcance. Entonces, el enunciado de alcance puede ser un documento haber sido más completo posible, que no quede a lugar a dudas, ¿no?, de qué es lo que incluye, qué no incluye el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Está viendo por aquí que ya se incorporó Dulce a la sesión. Bienvenida, Dulce. Tienes por ahí el micrófono a la mano para poderte saludar de viva voz. ¿Qué tal, Dulce? Adelante, ya creo que ya te estamos escuchando. Bueno. Sí, adelante. Bueno, yo no tengo dudas porque no hice mi tarea. Pero no hice tu tarea, no sé cómo crees. Bueno, pues creo que se te está acumulando la tarea, Dulce. Tienes que revisar ahí algunos documentos para que no te nos quedes atrás. Y sobre todo, pues que puedas aprovechar el material para tus proyectos, que tus proyectos se beneficien de una mejor administración de proyectos. Muy bien, Dulce. Pues bueno, bienvenida y bueno, si no tienen alguna otra duda, pues vamos a pasar a los temas que vamos a estar revisando en esta semana. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, ya ahorita estuvimos revisando las dudas que surgieron ahí, sobre todo en el material que revisamos en la plataforma de aprendizaje, en los videos, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema, los materiales que vamos a estar revisando ahora. Comentábamos que seguimos todavía en los procesos de planeación. Seguimos todavía revisando aquí algunos conceptos de planeación. Comentamos que, bueno, esta es la parte más importante de nuestra gestión o de nuestros procesos de gestión de proyectos, la planeación. Entonces, aquí todavía vamos a estar platicando un poco más de estos temas. Entonces, continuamos todavía en los temas de planificación del tiempo. Entonces, en los temas de planificación del tiempo, en la sesión anterior revisamos, o ustedes también pudieron revisar en los materiales de la plataforma, bueno, toda la parte de cómo comenzar nuestra planeación del tiempo, ¿verdad? Veíamos la parte de definir las actividades del proyecto, la parte de secuenciarlas, ver qué secuencia o qué relación lógica deben de tener entre ellas, la parte de los recursos que debemos de asignar, o los recursos que nos van a ayudar a desarrollar las actividades. Posteriormente pasábamos ahora sí a definir un tiempo para estas actividades, o una duración de nuestras actividades. Entonces, bueno, ahí es donde nos quedábamos. Ahora vamos a ver en esta parte ya la creación del cronograma. Aquí tenemos dos conceptos, la creación del cronograma y el análisis de la ruta crítica. Entonces vamos a estar revisando, ahí en la plataforma vienen unos videos donde viene la creación precisamente del cronograma, vienen algunos documentos que hablan de esto y también unos videos, incluso viene por ahí algún ejemplo de cómo generar un cronograma, incluso utilizando alguna herramienta como el MS Project. Y bueno, ahora sí que la herramienta solemos usar más comúnmente o más
la que es más conocida para el manejo de cronograma. Bueno, vamos a ver la parte de hitos, la parte de ruta crítica y las técnicas de compresión de cronograma. Entonces, estos son algunos de los temas que vamos a poder revisar ahí en nuestra plataforma. Entonces, bueno, vamos entrando y vamos platicando ahorita sobre el calendario o el cronograma. Realmente el desarrollo del cronograma lo que pretende es pasar toda la información que hemos recopilado ahorita en nuestro tema de planeación del tiempo, toda esta parte de las actividades, sus duraciones, sus relaciones lógicas, sus recursos, toda esta información, pues tratarla de conjuntar y meterla o plasmarla en un calendario de actividades. Entonces, aquí lo más importante o lo que vamos a obtener a final de cuentas en nuestro cronograma es toda nuestra lista de actividades, pero ya con fechas de inicio y fechas de finalización, que son las fechas que esperaríamos en las que se estén desarrollando esas actividades. Aquí, bueno, tenemos que considerar pues todos estos aspectos, ¿no? De cómo van a estar organizadas esas dependencias, ¿no? Cuál depende de una que necesitamos para desarrollar cada una de ellas, qué recursos tenemos disponibles, si tenemos, y también, bueno, qué calidad de recursos tenemos, o la cantidad de recursos, ¿no? También puede afectar a las duraciones de nuestras actividades. Entonces, toda esta información, pues debemos de juntarla, debemos recopilarla y meterla en un cronograma, en un calendario, perdón. Entonces, esto va a conformar, o va a ser nuestro cronograma, y es lo que va a conformar la línea base de tiempo de nuestro proyecto. Entonces, a partir de esta línea base de tiempo, es con lo que nosotros vamos a poder medir el rendimiento de nuestro proyecto, vamos a poder medir qué tan bien o qué tal vamos respecto a nuestro cronograma inicial que estamos planteando. Entonces, lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que tratar es que nuestro cronograma sea muy, pues sea muy realista, ¿verdad? Que tenga ahora sí que la información clara, la información pues más veraz o más realista para nuestro proyecto. Aquí este cronograma, obviamente, bueno, para que pueda ser realista, tenemos que consultar sobre todo a los principales expertos en cada tema. Aquí es muy común a veces que cuando estamos haciendo nuestros planes nos dicen, oye, nos urge tener rápidamente un cronograma de nuestro proyecto. Entonces agarramos nuestro proyecto en nuestra computadora y nos ponemos ahí a pensar qué fechas pueden ser y sacamos más o menos un cronograma nosotros mismos. Y bueno, esto suele ser una práctica muy riesgosa, porque si nosotros empezamos o desarrollamos solos el cronograma, pues puede haber cosas o situaciones que no conozcamos a detalle. Entonces a lo mejor nos pueden faltar alguna actividad por ahí, o nos puede faltar, o puede haber, podemos poner duraciones a lo mejor que no son tan realistas. Entonces, lo más aconsejable es que este cronograma tenemos que hacerlo junto con el equipo de trabajo del proyecto y sobre todo con las personas expertas en cada área o en cada tema. Entonces, ellos son los que nos van a poder ahora sí validar o dar información pues más específica, más realista para poder realizar nuestras actividades. Nos dice que, bueno, también este proceso de generar el cronograma es un proceso iterativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no en una sola sentada o de un solo trabajo que hagamos para desarrollar nuestro cronograma no vamos a salir luego con nuestro cronograma ya desarrollado o ya bien especificado. Muchas veces tenemos pues que hacer estas revisiones, tenemos que validarlo con los involucrados, tenemos que validarlo también con los interesados para finalmente aprobarlo, ¿no? Aprobar nuestro cronograma. E incluso una vez que lo aprobamos, a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto, seguimos todavía revisándolo y seguimos todavía desarrollando nuestro cronograma, porque a la medida que vamos ya efectuando las actividades, pues vamos entonces ya validando, ahora sí, si la información que plasmamos estaba bien, estaba mal, tenemos a lo mejor que hacer algunos ajustes para que se apegue a la realidad, o incluso podemos identificar a lo mejor alguna situación que no se había identificado previamente, que tenga que ajustar nuestros tiempos. Otra fuente ahí de ajustes a nuestro cronograma suelen ser las acciones correctivas.
¿ya? Cuando de repente empezamos ahí a sufrir algún retraso o alguna situación que nos desvíe de lo que teníamos planteado, pues podemos tomar acciones para poder corregir nuestro proyecto, corregir el rumbo de acción que lleve nuestro proyecto, pues en beneficio de ¿no? Para poder salir a tiempo con sus objetivos. Otra fuente podrían ser a lo mejor también acciones preventivas, también podríamos identificar ciertas acciones que debemos tomar para a lo mejor realizar mejores cosas, o si podemos prever que se puede presentar un cierto problema, pues tratar de evitarlo y hacer también las correcciones que se deban de hacer. Entonces este proceso pues, siempre tenemos que tenerlo en mente a lo largo de todo el desarrollo de nuestro proyecto, tenemos que estarlo, o el cronograma pues, tiene que estar en constante revisión, en constante proceso de adecuación. Claro que bueno, también estas adecuaciones pues no deben de ser desordenadas, ¿no? Tienen que apegarse a un procedimiento ordenado, un procedimiento sobre todo de control de cambios, que bueno, más adelante vamos a realizar las recomendaciones para llevar un proceso de control de cambios adecuado. Entonces, muy bien, nos dice aquí también que bueno, el calendario también puede variar por riesgos que también pueden identificarse. Los riesgos también más adelante vamos a ver lo que nos correspondería para la sesión de la semana que entra, vamos a ver ya el tema de riesgos. Entonces, bueno, también tenemos que identificar los riesgos, tenemos que tomar o realizar planes para poder actuar o responder a los riesgos, a las amenazas que se nos puedan presentar. Entonces, estos aspectos también podrían modificar nuestro cronograma. Entonces, bueno, siempre tenemos que estarlo validando y revisando. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a este concepto de hitos, planeación por hitos. Decimos, ¿saben ustedes este término de hito a qué se refiere? ¿Han escuchado el término de hito por ahí alguna vez? ¿Qué nos dice por aquí, Dulce? Nos dice que... perdón, ya no había aquí revisado la pregunta de Dulce. Nos dice, ¿qué tan a detalle en actividades se debe realizar el cronograma? ¿Son actividades o milestone? Bueno, aquí ya estamos platicando algo sobre los hitos, ¿verdad? Los hitos son estos milestones. Bueno, nuestro cronograma sí tenemos que tener ya definido a nivel de actividades. Recuerden que el insumo principal para poder desarrollar o definir las actividades de nuestro cronograma es nuestro EDT, en donde tenemos ahora sí todos los entregables, pues a mayor detalle y sobre todo a un nivel en donde nosotros ya podemos asignar responsable y podemos determinar sus costos. Entonces, en ese nivel ya nosotros vamos a definir las actividades que se deben de realizar en nuestro cronograma. Aquí una buena práctica o una recomendación es que estas actividades o el detalle de estas actividades debe ser a lo mejor con una, digamos, una granularidad que varíe entre a lo mejor un día de trabajo y una semana de trabajo. Si definimos actividades que duran más de una semana o entre una semana y 15 días, sobre todo, de actividades, a lo mejor ahí tenemos que revisar si es posible descomponerlas en actividades más pequeñas. Y también si tenemos actividades que ya tienen una duración de menos de un día, a lo mejor ya se vuelve muy complicado pues, poder dar seguimiento a esas actividades ya tan a detalle. Mucho depende también del proyecto. Hay proyectos que sí se requiere una especificación muy a detalle de actividades, a veces hasta por minuto, y otros que, bueno, ahora sí que con actividades que definamos por días es suficiente. Y bueno, nuestros hitos o nuestros milestones, pues en realidad son puntos importantes en nuestro proyecto, son puntos que nos simbolizan a lo mejor un entregable importante o un logro importante en nuestro proyecto, algún punto que nos hace referencia a alguna situación relevante, ¿no? Sobre todo en nuestro proyecto. Este término de hito viene de esa palabra en inglés, ¿no? Del milestone, que significa pues un
o bueno, estos milestones eran unos, bueno, no antiguamente, creo que todavía también por ahí, por ejemplo, en la foto tenemos una señal, ¿no?, en la carretera que nos está indicando que estamos en el kilómetro número 9, dice. Entonces, estos milestones solían ser señales de piedra, por eso ahí lo de milestone, y por lo general cada milla se iban poniendo. Entonces, que nos indicaban pues en qué punto en el camino estábamos en nuestro proyecto. Digo, en nuestro, ahora sí, nuestra ruta, en nuestro viaje o nuestra ruta, en nuestro camino, ¿no? En esta parte de los milestones. Y pues esto se traslada a los proyectos y pues el concepto es similar, ¿no? Un hito, un milestone en nuestro proyecto nos va a marcar o nos va a indicar algún punto importante en el camino de nuestro proyecto. ¿No? Alguna situación importante que ya hayamos conseguido, que ya se haya logrado. Y pues bueno, este tipo de identificación de hitos. Perdón, estaba aquí cerrando la puerta porque ya estábamos teniendo aquí mucho ruido del exterior. Bueno, entonces les comentaba que esta parte de los milestones o de los hitos es sobre todo muy útil para poder dar un seguimiento rápido de nuestro proyecto. Entonces, lo que solemos hacer para poder pues llevar un seguimiento a través de los hitos, es bueno definir esos puntos importantes en nuestro proyecto y sobre todo podemos definirlo a través de una línea de tiempo. Podemos marcar una línea de tiempo, ahora sí, del inicio al fin de nuestro proyecto y ir indicando en esta línea pues los principales detalles, ¿no? Los principales entregables a lo mejor de nuestro proyecto o los principales etapas a lo mejor o puntos, ¿no?, de control que podamos tener en nuestro proyecto. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo aquí en la presentación de un mapa de hitos. Entonces aquí podemos ver de inicio a fin nuestro proyecto y podemos identificar claramente en qué punto estamos. Por ahí hay un triangulito rosa que dice hoy. Entonces ahí nos indica, bueno, nos indica que ese es el punto actual en nuestro proyecto y podemos ver claramente cuáles son las actividades o los principales hitos, ¿verdad?, que ya se cumplieron y cuáles que están por venir. Podemos ver, tener información ahí también de los periodos de tiempo. Viene ahí un periodo de vacaciones, bajo un periodo en el que se va a dar capacitación, hay unos talleres, negociación de compromisos, la parte o el periodo para la aprobación. Entonces así podemos ir definiendo los puntos principales en el camino de nuestro proyecto y esto nos da una idea muy clara o muy ágil, muy fácil de cómo van, en dónde estamos en nuestro proyecto, qué es lo que viene o cómo va nuestro proyecto. Sobre todo este tipo de mapas de hitos son muy útiles en niveles ejecutivos. A los directivos, pues bueno, con un mapa de hitos es fácil o les es muy útil identificar el punto, cómo está el proyecto y cómo va avanzando. Muchas veces pues, los altos directivos no tienen tiempo de analizar o de revisar todo nuestro diagrama de Gantt, toda una gran cantidad de información que podamos presentar. Entonces, la idea de nuestro mapa de hitos es que de un vistazo rápido, ahora sí que cualquier persona pueda entender en qué punto está nuestro proyecto. Entonces, bueno, este es una herramienta muy útil en nuestro proyecto. Muy bien, ahora vamos a ver los conceptos de la ruta crítica. El análisis de ruta crítica le llamamos. Este análisis de ruta crítica pues, es una herramienta importante que nos permite hacer análisis sobre nuestro cronograma. La ruta crítica se define, aquí tenemos algunas definiciones de nuestra ruta crítica, donde se define como el conjunto de actividades que determinan la duración del proyecto. Entonces la ruta crítica nos va a dar
nos va a indicar cuánto va a durar nuestro proyecto, o nos dice, o como el camino más largo en tiempo de todas las posibles rutas. Entonces nos dice, el análisis de la ruta crítica es un método que se utiliza para predecir la duración del proyecto, analizando la secuencia de las actividades. Es que bueno, de inicio ahorita, cuando tenemos ya nuestro cronograma definido, podemos ver que nuestro cronograma puede presentar diversos caminos o diversas rutas que pueden irse dando a través de las diferentes actividades que están relacionadas entre sí. Entonces, de inicio, cuando tenemos pues, proyectos grandes con muchas actividades, que tenemos a lo mejor un proyecto con no sé, a lo mejor 500 o 1000 actividades, pues se vuelve complicado de un vistazo poder definir cuánto es lo que va a durar nuestro proyecto, o definir los caminos o los posibles patrones que puede seguir nuestro proyecto. Entonces, mediante este análisis de ruta crítica, es la herramienta que nos va a poder decir ahora sí cuánto va a durar nuestro proyecto, y no nada más cuánto va a durar el proyecto, nos proporciona más información, también nos proporciona información sobre nos puede permitir, nos dar información también sobre qué actividades son las actividades más importantes o más delicadas, ¿no?, de nuestro proyecto, actividades que si se retrasan pueden impactar a todo nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades críticas? También podemos, bueno, definirlas a través de este mecanismo. Nos puede dar información para tomar decisiones, ¿no? Dice, en el desempeño de nuestro proyecto, tomar decisiones sobre cómo a lo mejor también redistribuir nuestros recursos. En el caso, por ejemplo, que tengamos o que presentemos alguna dificultad con las actividades que están dentro de nuestra ruta crítica, bueno, podemos hacer uso o tomar recursos de actividades que no son críticas para poder reforzar nuestra ruta crítica y así permitir o procurar que las fechas de duración, las fechas de fin de nuestro proyecto, pues sean alteradas o no sean afectadas. Entonces, esta ruta crítica o este mecanismo pues nos da mucha información, nos da mucha ayuda en la administración de nuestro proyecto, para poder tomar decisiones adecuadas. Este mecanismo de ruta crítica es un mecanismo que, bueno, también tiene que estarse desarrollando, validando a lo largo de todo el proyecto. Siempre que hay un cambio en el cronograma, que se modifica algo, que hay a lo mejor alguna desviación o algún cambio en las actividades, pues se tiene que volver a calcular, se tiene que volver a medir o a calcular estas rutas para poder pues identificar ahora sí que los cambios cómo están impactando a nuestro cronograma. Entonces, a lo largo del proyecto, bueno, tiene que estarse calculando, pues, tiene que estarse le dando seguimiento. Este mecanismo, bueno, ahí en los materiales de la plataforma van a poder ver ahí algunos videos donde nos van a explicar las formas o los mecanismos para medirla, para poder desarrollarla. Y bueno, vienen también por ahí algunos ejemplos que les va a poder ayudar a identificar cómo es que se implementa, cómo se calcula la ruta crítica. Que bueno, básicamente no es digamos, los pasos no son muchos, no son muy complejos, a lo mejor la complejidad es ya estarlos repitiendo así en proyectos que son muy grandes o que tienen muchas actividades. Básicamente, para poder determinar la ruta crítica vamos a partir de nuestro diagrama de precedencia, le decimos. Diagrama de precedencia es pues ir ordenando todas nuestras actividades según su relación lógica. Entonces tenemos que ir armando, ahora sí podemos ir haciendo una gráfica poniendo cada una de nuestras actividades y enlazarlas con las dependencias que tiene, o sea, cuál actividad depende de cuál. Entonces vamos armando una red de actividades, también se le conoce como diagrama de red o diagrama de precedencia. Entonces, al final de cuando ya tenemos este diagrama, pues ahí vamos a poder identificar todas las posibles rutas que se presentan
y se tienen que hacer ahí los cálculos de las fechas de cuándo es lo más pronto o lo más tarde que puede iniciar y finalizar cada una de las actividades, para calcular un concepto que le llamamos holgura. También este concepto de holgura ahí lo van a poder ver más a detalle en el material. Entonces ya con esta holgura es como vamos a poder definir nuestra ruta crítica. Nuestra ruta crítica básicamente se define también como todo el camino que tenemos con todas las actividades que tienen una holgura de 0. La holgura es básicamente es cuántos tiempo una actividad puede retrasarse antes de que impacte a una actividad sucesora, a una actividad que le sigue, una actividad de la que depende. Entonces, esta holgura, las actividades que no pueden retrasarse, no pueden modificarse sin afectar a otras actividades, esas actividades serían nuestras actividades de nuestra ruta crítica, bueno, y son las actividades críticas de nuestro proyecto. Muy bien, otra de los beneficios o también de las utilidad que podemos darle a la ruta crítica son las técnicas de compresión. Técnicas de compresión para poder nosotros pues reducir a lo mejor el tiempo de nuestro proyecto, reducir las fechas, ¿no?, que nos están dando. Muchas veces, cuando ahorita, pues recuerden que estamos todavía en nuestro proceso de planeación, muchas veces pues empezamos a desarrollar nuestro cronograma y nos dan fechas que se salen a lo mejor de un límite o de una restricción de fechas. Entonces, bueno, hay formas de poder realizar compresión en nuestro cronograma que están basadas en la ruta crítica. Estas técnicas de compresión básicamente son dos, que se llaman el crashing y el fast tracking. Y bueno, esas técnicas de compresión son técnicas en donde podemos nosotros reducir la duración de nuestro cronograma sin tener que reducir el alcance o reducir la calidad de nuestro proyecto o reducir o aumentar los costos a lo mejor, porque digo, hay otras formas también de reducirlo, ¿no? Por ejemplo, si metemos pues más recursos al proyecto, a lo mejor podemos buscar reducir el tiempo. Otra de los métodos a lo mejor es poder quitar alcance, es decir, bueno, nuestro proyecto se nos pasa de la fecha que tenemos como restricción, a lo mejor podemos quitar algunas cosas que no son necesarias o que no son indispensables para nuestro proyecto y poder reducir el tiempo. Pues bueno, en caso de que no queramos reducir ni alcance y mantener nuestras restricciones de nuestro proyecto, entonces podemos emplear estas dos técnicas del crashing y del fast tracking. El crashing también se le conoce en español, traducido como intensificación. Y bueno, como pueden ver aquí en la presentación nos dice que el crashing está basado básicamente en poder añadir recursos adicionales en ciertas actividades para poder comprimir o poderlas desarrollar de una forma más rápida. Entonces aquí se trata de que, bueno, primeramente identificar cuáles son las actividades más largas que tenemos en nuestro proyecto, para así, bueno, poderles aplicar más recursos y poderlas comprimir en su duración. Aquí una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen o en dónde ven que la ruta crítica sea de ayuda para poder aplicar el crashing? A ver qué nos dicen. Adelante, Miriam. No sé si está escuchando, Miriam, si tienes por ahí. Veo que está habilitado tu micrófono, pero no te puedo escuchar.
No, creo que no. No se escucha. O sí, está bien, por aquí por el chat. Algo le sucedió aquí al micrófono que ya dejó de escucharse. Entonces, básicamente, a ver, la ruta crítica, ¿en qué nos ayuda para poder implementar el crashing? ¿Qué es lo que creen que nos puede ayudar a beneficiar? Entonces dices que cuando el alcance en el tiempo no es cubierta, o sea que la ruta crítica es mayor. Ok, y hay que aplicar algunas estrategias. Bueno, en sí la ruta crítica nos va a dar, ahora sí, nos va a dar la duración total de nuestro proyecto, ¿verdad? Nos va a decir cuánto, ahora sí, con las características como lo estamos planeando, cuánto es lo que va a durar. Entonces, más bien, la ruta crítica lo que nos puede ayudar para poder hacer esta compresión o este crashing es a identificar sobre todo cuáles son las actividades más largas o las actividades, bueno, esas son las actividades largas y sobre todo las actividades en donde nos da más beneficio aplicar el crashing. Por ejemplo, si tenemos una actividad que no es de la ruta crítica y nosotros aplicamos ahí crashing, pues se nos va a reducir esa actividad o a lo mejor podemos reducirla, pero al no ser de la ruta crítica, pues la duración total de nuestro proyecto no se va a reducir. Recuerden que la ruta crítica nos marca pues, cuánto es la duración total de nuestro proyecto. Entonces, básicamente, para poder nosotros comprimir la duración de nuestro proyecto, tenemos que aplicar el caching sobre las actividades que son de la ruta crítica. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? De lo que nos ayuda conocer la ruta crítica, saber sobre qué actividades son en las que nos podemos enfocar para poder aplicar estas estrategias de compresión. Como bien dices, porque sí, de nada serviría estarnos quebrando el coco o invirtiendo muchos recursos en reducir actividades que no son de la ruta crítica, porque bueno, esas no nos van a dar un beneficio real en la duración de nuestro proyecto. Muy bien, entonces bueno, esta técnica del crashing, uno de los problemas es que bueno, involucra costos, ¿verdad? Hay que agregar más recursos, hay que añadir pues mayor, a lo mejor más mano de obra en alguna tarea, o a lo mejor invertir en algún equipo especial para poderlo realizar más rápido, y requiere invertir o aumentar los costos en nuestro proyecto, y también pues puede aumentar los riesgos en nuestro proyecto. Aquí hay una consideración también muy importante, que muchas veces pues no puedo incluir más recursos en una actividad, esa actividad se va a reducir pues mucho más en su duración. Por ejemplo, ahí está el clásico ejemplo, ¿no? Que nos dice, bueno, 9 mamás no hacen a un niño en un mes, ¿verdad? Un niño pues tiene, a lo mejor, pues el proceso de gestación dura 9 meses y por más mamás ahí que le involucremos o más ganas que le echemos, pues no se va a reducir ese tiempo. Entonces hay actividades que a lo mejor no son posibles poderles aplicar el crashing, o hay otras actividades que, por ejemplo, podemos reducir su tiempo si le agregamos recursos, pero a la medida que le agregamos más recursos, en lugar de ir disminuyendo más su tiempo, a lo mejor va a aumentar, porque a lo mejor al agregar más recursos, pues se vuelve más compleja la coordinación entre las personas, entonces en lugar de poder ayudarse, a lo mejor a veces hasta se estorban. Bueno, imaginemos que a lo mejor el proyecto tenemos que pintar una pared. A lo mejor si tenemos un pintor, pues sí nos ayudaría si metemos 2 pintores, estaría bien. A lo mejor podemos reducir a la mitad el tiempo de
pintar esa pared. Pero ¿qué pasa si le metemos en esa pared 100 pintores? Entonces a lo mejor ya va a ser difícil que los 100 pintores estén ahí pintando la misma pared, a lo mejor ya se van a hacer bolas, o va a haber conflictos, o va a haber algún problema, ya ese tiempo a lo mejor en lugar de reducirse, nos va a incrementar. O también si tenemos, ¿qué pasa si vamos a pintar esta pared, le aumentamos a 2, 3 pintores, pero nada más tenemos una brocha? Entonces, bueno, vamos a tener ahí a 2 pintores o pintores extras que no van a poder avanzar. Entonces, bueno, hay que considerar todos estos tipos de situaciones adicionales que involucrarían hacer ese crashing. Por eso el crashing pues tiene que efectuarse con cuidado, tiene que analizarse bien qué actividades son en las que se debe realizar o son más adecuadas a realizar. Muy bien, y la otra actividad o la otra técnica o estrategia para reducir se conoce como el fast tracking o ejecución rápida, también se le llama en español. La ejecución rápida que consiste en verificar o ver qué actividades podemos hacerlas en paralelo. O sea, actividades que están en secuencia, ver qué tanto podemos, a lo mejor no esperar a que una actividad finalice para comenzar la otra, sino ver qué tanto se puede a lo mejor paralelizar, ¿no? Poder hacer al mismo tiempo ese tipo de actividades. Por ejemplo, si vamos, si estamos ahorita todavía con el ejemplo de la pared, si la pared tenemos, bueno, para poderla pintar, primero tenemos que, la pared ya tiene que tener su acabado, ¿verdad? Ya tiene que tener ahí ¿cómo se llama? Pues sí, su acabado ya puesto, su planchado a lo mejor en la pared para poder nosotros proceder a pintarla. Entonces podemos decir, bueno, en nuestro cronograma tenemos definido que primero tiene que terminarse de realizar el acabado de la pared para posteriormente comenzar con el pintado. Pero a lo mejor no tenemos que esperar a que la pared esté completamente o toda la pared tenga su acabado. A lo mejor podemos empezar, si la pared ya va a la mitad del acabado, a lo mejor el pintor puede empezar a pintar una parte, mientras que el albañil termina de hacer el acabado de la otra parte de la pared. Entonces, este sería un ejemplo del fast tracking. Es decir, bueno, no tenemos que esperarnos hasta que se termine completamente una actividad para poder comenzar la que sigue. Podemos ver en dónde podemos hacer en paralelo. O a lo mejor hay actividades que, bueno, aunque no hayan terminado, podemos avanzar en alguna otra fase, ¿no?, de esa actividad. Por ejemplo, si estamos desarrollando algún sistema, a lo mejor a lo mejor la documentación de algún módulo, no tenemos que esperar hasta que termine el módulo. A lo mejor ya podemos empezar a describir ahí pues la información que ya está implementada en el módulo, aunque todavía no esté terminado. Claro que, bueno, este fast tracking pues también tiene sus desventajas, ¿no? Y sobre todo la principal desventaja es el riesgo, porque implica que, bueno, nosotros habíamos definido una relación lógica por ser así conveniente, y a la hora de estarla tratando ahí de torcer y de estar tratando de paralelizarla, pues nos puede presentar situaciones riesgosas en esas actividades. Se pueden a lo mejor ahí presentar conflictos. Por ejemplo, en esto de la codificación, pues yo a lo mejor ya puedo empezar a documentar, pero ¿qué pasa si como el módulo pues no está totalmente finalizado? Pues surge ahí un detalle que no se había verificado y ya hay que rehacerlo. Entonces muchas veces pues ya ese trabajo que aparentemente habíamos avanzado, que ya habíamos documentado, no nos va a servir y tenemos que volver a empezar con eso. Entonces muchas veces en lugar de ayudarnos a ahorrar tiempo, pues a lo mejor nos puede incrementar el tiempo. Entonces, bueno, es riesgoso el fast tracking. Siempre también hay que tomarlo con mucho cuidado y verificar en qué partes de los proyectos es más conveniente, o en qué actividades son convenientes poderlos realizar. Entonces, siempre ambas tareas o ambas estrategias de compresión involucran riesgo y pues deben también de realizarse o analizarse bien dónde se pueden aplicar. Muy bien, entonces,
En la plataforma de aprendizaje, bueno, ahí van a poder revisar en la lección número 2, que es la generación de cronograma, van a poder revisar ahí algunos videos que están hablando, sobre todo, bueno, nos van a hablar de un resumen ahí de procesos de la planificación del tiempo y de las herramientas para crear un cronograma. Sobre todo ahí en el video ahí se ve el uso de Microsoft Project, tiene por ahí un ejemplo de cómo poder realizar un cronograma ayudándonos con estas herramientas. Y bueno, y da un repaso de todo el proceso para realizar el cronograma, desde nuestra generación de actividades y todos nuestros 5 pasos que hemos revisado para la generación del cronograma. A ver, perdón, aquí tenemos algunos comentarios. Bueno, comentados por aquí, Miriam nos decía primeramente que no le quedaba muy claro en dónde se podía aplicar el crashing. Bueno, el crashing realmente aquí es muy importante verificar la ruta crítica primeramente y sobre todo aplicarlo en las actividades que están dentro de la ruta crítica. Esto ambas, no tanto el crashing como el fast tracking. Vamos a verificar qué actividades. Y la otra es verificar, bueno, qué actividades realmente son susceptibles por sus características de incrementar nosotros ahí algún recurso para poder disminuir su tiempo. Entonces se tiene que hacer ahora sí un análisis. Se tiene que hacer un análisis específico de cada actividad para ver si realmente podemos nosotros reducir su tiempo al incrementar los recursos. Entonces esto sí ya depende de cada una de las actividades que se revisen. Y bueno, también depende también crashing y fast tracking, ¿no? Para ambas de las estrategias se tiene que analizar con cuidado qué actividades. Luego, Dulce nos dice, ¿cómo se hace el análisis para evaluar cuándo se puede reducir, cuánto puedes reducir el tiempo de las actividades y los riesgos? Pues igualmente, ¿no? Digamos, no hay una fórmula genérica para poder ver este tiempo, para poder evaluarlo. Eso sí ya tiene que ser específicamente pues, con cada una de las actividades y sobre todo pues involucrando a las gentes expertas en la actividad. Entonces, por ejemplo, hay un experto que nos puede decir, oye, si tú en esta actividad, si en lugar de nosotros, por ejemplo, otra vez regresando a lo de la pared, si en lugar de pintarla con un pintor metemos 2, nos vamos a ahorrar, o a lo mejor en lugar de pintarla con brocha, podemos meter un compresor para agilizar y hacerlo más rápido, podemos agilizar esa actividad. Entonces, bueno, ya se analiza en ese caso de esa pared, entonces cuánto costaría meter un pintor extra o cuánto costaría meter un compresor para cambiar ahí el método de pintarlo. Entonces sí ya sería dependiendo de cada una de las actividades que se tiene que analizar. Aquí lo importante es ver primero en actividades de la ruta crítica y segundo, irnos primeramente por las actividades que sean más largas. Por lo general es más fácil reducir días en actividades largas que en actividades cortas. Por ejemplo, en una actividad que dura 20 días, pues podemos a lo mejor reducir 5 días fácilmente o con menos esfuerzo que a una actividad que mide 5 días, poder reducir a lo mejor 1 o 2 días es un poco más difícil. Entonces, primeramente hay que revisar que sean de la ruta crítica y la otra es irnos por las actividades que sean de mayor duración. Y en cuanto a los riesgos, pues también hay que evaluar, ¿verdad? Cada una qué riesgo es el que nos está generando aplicar cualquiera de estas técnicas. Y esos riesgos, bueno, considerarlos y meterlos en nuestro plan de gestión de riesgos o en nuestro análisis de riesgos que, bueno, eso vamos a verlo en
la sesión de la semana que entra. También tenemos por aquí otro comentario de Miriam, nos dice que en el momento de obtener la nota crítica se aplican estos métodos o hasta el proceso de monitoreo. No, ahorita todavía en la parte de planeación podemos aplicarlos. Sobre todo en situaciones en donde nuestro cronograma nos dé tiempos más largos de los que nosotros estamos esperando o que pasen alguna restricción de tiempos. Por ejemplo, si nuestro cronograma, un ejemplo, a lo mejor si ahorita nuestro proyecto pues es desarrollar o construir algún estadio para las Olimpiadas, entonces pues el estadio tiene que estar construido, tiene que estar finalizado antes de que comiencen las Olimpiadas. Si a la hora que nosotros armamos pues nuestro cronograma, identificamos así todas nuestras actividades y vemos que es el tiempo de finalización que tenemos se está pasando del día de las Olimpiadas, de la inauguración, pues bueno, tenemos que hacer algo para poderlo recortar. Entonces ahí podríamos ya empezar a aplicar estos dos métodos de compresión. Muy bien, no sé si les quedó claro o les amplié un poco más la duda. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, en la plataforma de aprendizaje también por ahí, en esta parte de planeación del tiempo, también van a encontrar un ejercicio sobre el cronograma de los casos de estudios. Ahí básicamente les pide que de los casos de estudio que están ahí plasmados, creo que es el de la universidad y otros de Steelwork, pues lo revisan y puedan ustedes hacer un cronograma o contestar ahí algunas preguntas al respecto. Y por último van a encontrar por ahí un examen que tiene que ver con estos conceptos de planificar el tiempo. Realmente los exámenes no están muy complicados aquí, con que entiendan el concepto, les van a poder desarrollarlos muy bien. Muy bien, entonces pasemos ahora, ya con estos temas terminaríamos los principales temas que veíamos sobre la planeación del tiempo. Entonces entraríamos a lo que es la planificación de los costos o la gestión de los costos, que bueno, también es un punto muy importante a llevar a cabo en nuestro proyecto. Como recordarán, ahora sí que los tres pilares o los tres puntos claves de nuestro proyecto son el tiempo, el costo y el alcance. Entonces, bueno, ya vimos la parte de la gestión del alcance, ¿verdad? Que es donde vamos a definir todo lo que incluye, lo que no incluye en nuestro proyecto. Esto veíamos que, bueno, vamos a generar nuestra línea base de alcance que está compuesta sobre todo por nuestro enunciado de alcance y nuestro EDT. Y bueno, y en algunos casos también el diccionario del EDT, ya ven que el diccionario pues es opcional, si se aplica o no, pero ahora sí que el EDT, bueno, ese sí es algo que siempre debe de realizarse. Son de las cosas que no, esas sí no son opcionales. Y nuestra línea base del tiempo sería básicamente nuestro cronograma. Nuestro cronograma, pues ahora sí ya lo más realista posible, nuestro cronograma ya revisado y aprobado por nuestros patrocinadores, por nuestros principales interesados. Eso sería nuestra línea base del tiempo. Y ahora sí, nuestro tercer componente de estas tres variables muy importantes, pues son los costos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre la administración de costos. Muy bien, la planificación de los costos lo tenemos en la plataforma en la lección número 3. Ahí es donde vamos a identificar esta parte de costos en el proyecto. Aquí también por ahí hay unos videos en donde se puede revisar pues cómo vamos o cómo se recomienda calcular los costos de nuestras actividades, realizar cuentas de control, los costos del proyecto, bueno, generar, ahora sí, calcular el costo del proyecto, e incluir pues nuestras reservas de contingencia, reservas gerenciales y la estimación de los 3 puntos. Básicamente son los conceptos que se manejan en estos videos. Entonces, pues bueno, vamos entrando un poco en materia, les voy comentando un poco a qué nos referimos con esto de la gestión de los costos. Pues básicamente el resultado o lo que tenemos que obtener de nuestra gestión de costos es el presupuesto de nuestro proyecto.
O sea, tenemos que nosotros identificar pues cuánto es lo que va a costar nuestro proyecto, cuánto dinero se requiere para que nosotros podamos desarrollar nuestro proyecto adecuadamente. Entonces, ahora sí que esa es la meta que vamos a buscar con nuestra gestión de costos. Entonces, una vez debemos nosotros identificar pues cuáles son los gastos que se requiere realizar en nuestro proyecto, cuánto cuesta llevar a cabo las actividades que tenemos planteadas, si se requiere a lo mejor comprar materiales, si se requiere contratar a terceros, y bueno, ahora sí ver todos los gastos que se van a requerir en el proyecto y poder hacer un plan de gastos para nuestro proyecto, también ver cómo se van a gastar esos recursos, cuándo necesitamos en el tiempo del proyecto, cuándo se requiere cada uno de los presupuestos que hemos nosotros planteando, y bueno, y garantizar que vamos a tener la disponibilidad de esos recursos para poder desarrollar pues nuestro proyecto de forma rápida. Básicamente, determinar nuestro presupuesto, los pasos que debemos de seguir o la forma en cómo nosotros debemos de calcular nuestro presupuesto es primeramente estimando el costo de todas las actividades que tenemos nosotros definidas. Entonces, para esto, ahora sí que, ¿cuál creen que sea nuestro insumo principal para poder calcular el costo de las actividades? ¿Qué creen que es ahora sí nuestra entrada principal para comenzar a determinar el presupuesto? Exactamente, nuestro WS o nuestro EDT. Ahora sí que ahí en nuestro EDT es donde tenemos pues plasmado todo el alcance, ¿verdad? Todos los entregables que vamos a desarrollar en nuestro proyecto, y bueno, y su descomposición, ¿verdad? Con ahora sí todos los detalles de los que se conforma cada uno. Entonces aquí la forma de poder calcular nuestro presupuesto es, bueno, estimando de cada uno de nuestros paquetes de trabajo, cada una de nuestras actividades, podemos hacer la sumatoria de los costos que se requieren para poderlas llevar a cabo, y así determinar cuánto es el costo de cada uno de nuestros paquetes de trabajo. Entonces, de estos paquetes de trabajo, ahora sí tenemos que tener el costo de todo nuestro EDT, y vamos a ir haciendo una suma de costos que le llamamos pues de abajo hacia arriba. Vamos a ir sumando los costos de todos nuestros paquetes de trabajo, y así vamos a ir sumando ahora sí toda la estructura de nuestro EDT hasta poder llegar hasta el primer nivel de nuestro EDT, ¿no? Donde nos va a dar pues el costo total de todas las actividades de nuestro proyecto. Podemos ir definiendo a lo mejor algunos puntos de control específicos de nuestro EDT que nos pueden ayudar para hacer a lo mejor cierto seguimiento. Entonces, decir, bueno, cuando cierto entregable, para realizar cierto entregable importante, vamos a poner aquí un punto de control y vamos a calcular ahí su costo, ¿no? ¿Cuánto es el costo de realizar ese entregable? Pero bueno, al final de cuentas lo que nos interesa mucho es tener esa sumatoria y determinar todo el costo de todas las actividades de nuestro proyecto. Y una vez que tenemos ese costo total de nuestras actividades de nuestro trabajo, tenemos que añadirles un presupuesto adicional o una reserva, que le llamamos una reserva, para poder hacer frente a las contingencias. Porque bueno, como ustedes saben, pues podemos ahí calcular todos nuestros costos de nuestras actividades muy bien, muy realistamente, pero pues a la hora de estar ya desarrollando nuestro proyecto, pues se nos pueden presentar ciertos eventos ciertos eventos que bueno, tenemos nosotros que darle solución. Entonces, para esos eventos, pues también tenemos que tener por ahí una reserva de contingencia. Aquí la reserva de contingencia, a veces por ahí comúnmente o vulgarmente no solemos decirles que es el colchón. Tenemos que tener a lo mejor un colchón de dinero para poder hacer frente a
esos imprevistos, podemos decir. Pero bueno, en realidad, pues no son imprevistos. Aquí a nuestra administración de proyectos, nosotros tenemos que procurar que nuestro proyecto siempre esté bajo control, que los imprevistos pues sean lo menos, o que afecten lo menos a nuestro proyecto. Entonces, para esto es indispensable nuestro proceso de gestión de riesgos. Nuestro proceso de gestión de riesgos es donde nosotros vamos a identificar todos esos imprevistos que podrían afectar a nuestro proyecto. Bueno, también vamos a ver el proceso más a detalle en la sesión siguiente, la semana siguiente, pero pues bueno, es algo que se tiene que considerar en nuestros costos. Ahora sí que no podemos nosotros liberar o sacar un presupuesto de nuestro proyecto si no tenemos identificado o no tenemos finalizado o desarrollado un proceso de identificación de riesgos. Y es que bueno, para nuestro estándar de administración de proyectos, el estándar nos dice que en realidad no debe o no debería haber imprevistos en los proyectos, porque todo esto nosotros tenemos que identificarlos como riesgos y tener pues ya calculado cuánto es lo que nos podría afectar a nuestro proyecto y tener planes para poderlos manejar estos incidentes. Y bueno, nos dice un imprevisto que se presente, realmente pues es un riesgo a lo mejor que no se identificó, que no se logró identificar en estos procesos. Pero nos dice el estándar que estos incidentes o estos imprevistos pues debe ser ahora sí que muy pocos, o debe ser muy poco lo que se nos presenta en nuestro proyecto si se llevó a cabo una buena gestión de riesgos. Por ahí hay una estadística que nos dice que una buena gestión de riesgos puede identificar hasta el 90% de los imprevistos que puedan darse en un proyecto. Entonces, bueno, ya a nuestro estimado de todas las actividades, del costo de todas las actividades de nuestro proyecto, sumándole las reservas de contingencia o este colchón que nosotros vamos a calcular para hacer frente a los riesgos de nuestro proyecto, esta suma de estos dos costos nos van a dar ahora sí la línea base de nuestro costo, que es el presupuesto sobre el cual nosotros como administradores de proyectos vamos a estar gestionando a lo largo de nuestro proyecto. Pero bueno, ahora sí que sabemos que podría ocurrir, podría darse la remota posibilidad de que en nuestro proyecto se presente uno de los imprevistos que caen en ese 10% que no pudimos identificar. Entonces, para eso también se aconseja tener una reserva especial. En este caso le llamamos reservas gerenciales, que son sí presupuesto que los gerentes o el patrocinador o la alta dirección podría considerar o podría tener por ahí reservada para poder hacer frente a esos imprevistos. Entonces ahora si le sumamos esas reservas gerenciales a nuestra línea base de costos, ya tendríamos con ello el costo total, el costo presupuestado total de nuestro proyecto. Ese sería ahora sí el presupuesto ya completo de nuestro proyecto. Nosotros como administradores de proyectos no tenemos control o no tenemos pues injerencia sobre las reservas gerenciales. Hay solamente los altos ejecutivos de nuestra organización son los que deben de considerar a lo mejor este tipo de reservas. Nosotros como administradores de proyectos, bueno, tenemos que considerar sí nuestra reserva de contingencia y el estimado de actividades de nuestro proyecto, que sería el presupuesto que estaríamos manejando en nuestro proyecto. Entonces, bueno, la siguiente parte o la siguiente fase a considerar en nuestra gestión del presupuesto, pues es determinar cómo se va a gastar este presupuesto. Sobre todo a lo largo del tiempo, definir a lo largo del tiempo qué gastos son los que tenemos que hacer, en qué momento se puede realizar a lo mejor ciertos pagos, adquirir a lo mejor algún material, contratar recursos, todo este tipo de gastos que se deben de hacer en nuestro proyecto.
Entonces se recomienda que pues, bueno, para esto pues hagamos nosotros nuestro plan de gastos. Y por lo general nuestro resultado va a ser ese flujo de efectivo que nos da una curva S, se le denomina aquí. Ese pues bueno, está el nombre raro, ¿verdad? ¿Por qué será S? ¿Será porque a veces se parece a una S? Pues puede ser. Esta curva S, como pueden ver aquí, bueno, esta curva nos marca el acumulado de los gastos que debería tener nuestro proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, por lo general, al inicio de nuestro proyecto, cuando estamos en las fases de planeación, pues no solemos tener muchos gastos. Ya cuando comienza, ahora sí, el desarrollo del proyecto es cuando se incrementan los gastos hasta llegar, bueno, a la conclusión, cuando ya también podría variar o disminuir un poco la cantidad de gastos. Entonces, por eso a veces nos da esa S. Nos dice este gráfico que lo podemos obtener vía Project. Project nos maneja la parte de, nos maneja el costo de las actividades, sí nos puede dar ahí más o menos, sí, a lo largo del tiempo pues los gastos que se van a estar incurriendo en el proyecto. Sin embargo, no nos lo presenta así gráficamente, no nos da la curva S, pero sí nos puede ayudar pues a generarla o a generar nosotros nuestro plan de proyecto. A lo mejor ahí del proyecto pues hacemos nuestro cálculo de costos de las actividades, y esto lo podemos trasladar o pasar a un Excel, y en el Excel a lo mejor ya podemos hacer un cálculo un poco más fino, ya podemos agregar ahí nuestras reservas de contingencia y generar así nuestras gráficas S y alguna otra información ya más específica. Y bueno, aquí lo que es muy importante considerar es que esta programación de gasto puedes tenerla nosotros desarrollada junto con las áreas financieras, ¿no? de nuestra organización. Ahora sí que bueno, ellos son los expertos en la parte de gastos o en la parte de presupuestación, entonces es muy recomendable que nos apoyen en hacer este ejercicio o este cálculo de presupuesto y sobre todo, bueno, de programación del presupuesto. Y bueno, aquí el objetivo principal o lo que nos va a interesar a nosotros como administradores de proyectos es que el área administrativa o estas áreas financieras de nuestra organización tengan muy claro pues la programación de los gastos para que tengamos nosotros la disponibilidad de recursos cuando se necesitan. Porque imagínense que, bueno, si se requiere hacer una contratación en cierto momento que es de nuestra ruta crítica, o se requiere invertir en alguna maquinaria o algo, en una actividad que está dentro de nuestra ruta crítica, y resulta que, bueno, no se consideró el presupuesto o no se tiene la disponibilidad, entonces, bueno, afectaría muy negativamente a nuestro proyecto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener pues injerencia en esta parte, tenemos que revisar cuándo se tienen que realizar los gastos y que, bueno, las áreas administrativas tengan esta previsión de gastos a lo largo de nuestro proyecto. Aquí cuando se suelen presentar algún problema o algún conflicto con los presupuestos, pues a lo mejor aquí nuestro patrocinador del proyecto nos podría ayudar a destrabarlo, ¿no? con las áreas financieras y administrativas de nuestras organizaciones. Pero bueno, nosotros como administradores del proyecto lo que tenemos que procurar es, bueno, tener ahora sí toda la información y todas las armas para que no se vaya a presentar un problema financiero a lo largo del proyecto. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o pasamos ya a la parte de la estimación de los 3 puntos. Muy bien. Bueno, la estimación de los 3 puntos, tenemos por aquí, dice todo bien. Muy bien, Miriam, ¿tú, Dulce, alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, creo que Dulce no tiene dudas. Muy bien, Dulce, qué bien que
que esté quedando más o menos claro. De todas maneras, en la plataforma van a poder encontrar información más a detalle sobre esos temas y ya saben, no duden en cualquier duda, ponerla ahí en algún foro o mandarme algún mensaje y yo con gusto pues les ayudo en las dudas que puedan surgir. Bueno, vamos a pasar a esta parte de la estimación de los 3 puntos. La estimación de los 3 puntos es una técnica de estimación que también se aplica aquí en la parte de costos, pero también se aplica en nuestra estimación de tiempos. Es una técnica que, bueno, nos permite hacer una estimación un poco más realista sobre, en este caso, sobre los costos de nuestro proyecto, o en el caso del tiempo, también sobre las duraciones de nuestro proyecto o de nuestras actividades. Porque bueno, siempre la parte de estimación pues suele ser una parte crítica y una parte que es difícil de medir, o una parte difícil, bueno, de poder pues de estimar, sobre todo de que sea realista, ¿no? De hacer estimaciones que realmente reflejen la realidad de nuestro proyecto. Entonces, la estimación de los 3 puntos es una técnica que puede ayudarnos, pues, de una gran forma a que esto se cumpla, que sean más realistas nuestras estimaciones. Veíamos que la otra técnica de estimación es la estimación de un punto. La estimación de un punto, pues bueno, la ventaja de la estimación de un punto es que es una estimación, un método muy sencillo, es muy ágil de realizar. Ahora sí que por cada actividad pues vamos definiendo cuánto es la duración probable que podemos nosotros identificar y listo. Este método, bueno, a lo mejor nos ayuda también cuando tenemos proyectos que son muy grandes. Muchas veces llevar a cabo una estimación de 3 puntos pues ya nos suele tomar mucho tiempo, se suele volver un poco más complejo, pero entonces ahí la estimación de un punto a lo mejor se vuelve más ágil, pero la estimación de 3 puntos pues tiene sus ventajas sobre la estimación de un punto. Sobre todo, esta estimación de 3 puntos nos permite obtener información estadística sobre las diferentes actividades. Entonces podemos calcular con esta información estadística pues rangos a lo mejor de confianza de nuestras actividades. Podemos hacer un cálculo también del riesgo de nuestras actividades. Podemos ver qué actividades son más riesgosas en base a esta estimación de 3 puntos. Y bueno, sobre todo pues nos ayudan a que sea más realista. Muchas veces en la estimación de un punto la gente tiende a incluir ahí sus propias reservas, ¿no? Tanto de tiempo como de costos. Le decimos que suelen acolchonar, ¿verdad? O meter su colchón de tiempos. Muchas veces cuando le preguntamos a alguien, oye, a ver, bueno, ¿cuánto te vas a tardar tú en pintar esta pared? Pues ya esta persona o este pintor dice, no, pues ya en su mente a lo mejor puede pensar, pues me tardo unos 2 días, pero le voy a decirle que unos 3 o 4, porque no vaya a hacer que algo se me atraviese en el camino, o que algo pues pueda surgir, ¿no? Entonces ya la misma gente empieza a meter pues esas collas entre las actividades. Entonces a lo mejor de una actividad pues no hay tanto problema, pero si le sumamos muchos colchones, ahora sí, si tenemos 1000 actividades en un proyecto y le sumamos esos 1000 pequeños colchoncitos, pues nos va a dar unos proyectos que suelen ser pues que están muy holgados de tiempo, porque tienen ahora sí un colchón ahí demasiado grande. Entonces este tipo de estimación de 3 puntos nos ayudan a evitar eso, a evitar ese colchón, y bueno, y poderlo manejar de una forma más adecuada. Y la estimación de los 3 puntos básicamente considera tres valores o 3 datos. Se va a considerar un valor optimista para la actividad, es un valor ahora sí pensando si todo sale bien, si todo va tal como ahora sí en los mejores términos, cuánto es lo que podría durar esa actividad o cuánto es lo que podría costar esa actividad. ¿Cuál sería la pesimista, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo o el costo pues más malo, ¿no? Que podríamos dar si algo se nos presenta, si se nos traba algo, si se nos sube el dólar, bueno, entonces ¿cuánto es lo que calculamos que puede costar? Entonces ya damos ese tiempo o ese costo pesimista. Y por último, pensamos también o calculamos un valor más probable. Decimos, bueno,
ahora sí ni el optimista ni el pesimista, pero cuánto es lo que pensamos podría ser el valor más probable, ¿no? Entonces, estos tres valores ahora sí nos pueden ayudar a hacer un cálculo más realista. Por ejemplo, la pared, ¿no? Ahora sí ya el pintor ya no es de que se acolchone él solito con un solo valor, sino que ya nos puede decir, bueno, si todo va bien y la pintura me llega a tiempo y todo, pues en 2 días la termino. Si algo se me atraviesa y todo, a lo mejor va a tardar 5 días y pues lo más probable es que me tarde 3. Entonces, bueno, ya tenemos 3 datos que nos pueden ayudar. Aquí, bueno, hay algunas fórmulas, o bueno, hay una fórmula muy sencilla para calcular el valor más probable, que es el que vamos a manejar nosotros en la duración de las actividades. Lo van a ver por ahí en la plataforma, no viene aquí en la presentación, pero bueno, les comento básicamente para hacer el cálculo del valor esperado, se hace pues es digamos, como un promedio ponderado, digamos. Vamos a hacer un promedio, pero le vamos a darle más valor o más peso al costo más probable. Entonces la fórmula sería sumar el valor optimista más el pesimista, más 6 veces el valor más probable, 4 veces el valor más probable entre 6. Entonces con esto, bueno, le estamos dando ahora sí un valor de más peso al más probable y estamos considerando los datos tanto optimistas como pesimistas. Y con esto calcularíamos ese valor. Entonces, bueno, ya con esta información también podemos calcular la desviación estándar, que son, bueno, ya datos estadísticos. Vamos a poder calcular la desviación estándar de cada actividad y por último la desviación estándar de todo nuestro proyecto, para calcular en qué rangos estadísticamente nuestro proyecto podría estar variando en su costo o en su tiempo. Entonces, pues poder hacer ahí una mejor planeación o poder tomar algunas acciones en caso de que, estos rangos pues, sean muy altos. También, bueno, al calcular la desviación estándar, también vamos a calcular el riesgo del proyecto. Entre más grande sea nuestra desviación estándar, pues es un proyecto con más riesgo. Y podemos identificar a lo mejor también qué actividades en específico son las actividades que tienen más riesgo y poder a lo mejor ver por qué tienen riesgo y tomar acciones para disminuirlas, para disminuir su riesgo. Muy bien, también vamos a ver por ahí el teorema de Chebyshev, que bueno, es también un teorema, un método estadístico que nos puede ayudar precisamente a calcular un rango de confianza adecuado para nuestro proyecto. Básicamente el teorema de Chebyshev se basa en una distribución normal, que es esa curva que estamos viendo ahí abajo. No sé si se acuerdan de las clases de estadística ahí que veíamos en la prepa ya hace algún tiempecito. Entonces veíamos pues esta distribución normal, ¿no? Que es lo que comúnmente suelen presentar pues los eventos, pues un evento normal, ¿no? Entonces forman esa campana, ¿verdad? Esa curva en forma de campana, en donde nos dice, bueno, en medio tenemos la mayor parte o la mayor concentración de los casos, y a medida que se va separando uno de la media, pues va disminuyendo la probabilidad o los casos, ¿no? de que ocurran los eventos en esos rangos. Entonces aquí el teorema de Chebyshev básicamente nos dice que en una distribución normal, nos dice el 62% de los casos caen entre los rangos de más o menos una desviación estándar. Entonces si tomamos la media y le sumamos y le restamos una desviación estándar, entre ese rango vamos a tener el 68% de los casos. Y bueno, si le aumentamos a 2 desviaciones estándar, vamos a poder obtener el 95% de los casos entre ese rango. Y ahora sí, si le aumentamos a otra desviación estándar en 3 desviaciones estándar, vamos a tener el 99.7% de los casos. Entonces, esto nos ayuda para definir, bueno, tanto el costo como el tiempo, considerando a lo mejor 2 desviaciones estándar, podríamos considerar ya un 95% de los casos que podría variar nuestro proyecto, tanto en costos como en tiempo. O si queremos que sea mucho más preciso, pues podemos considerar 3 desviaciones estándar, 99, para considerar el 99% de los casos. Y bueno, si le aumentamos más desviaciones estándar, ya haríamos un rango pues ya mucho más, pues ahora sí con una probabilidad más alta de que caiga ahí, ¿no?
en las prácticas de calidad, ya ven que por ahí se habla de las 5 S, ¿verdad? Que son 5, básicamente es considerar 5 desviaciones estándar. Pero bueno, realmente para administración de proyectos, ese nivel de confianza ya no es pues tan necesario, ¿no? No se requiere considerar ese rango, ¿no? De 5 desviaciones estándar. A lo mejor con 2 desviaciones estándar suele ser suficiente. Y bueno, hay otra consideración también ya en la práctica, que a veces los proyectos no suelen tener un comportamiento normal. Entonces a veces esa campana de la distribución normal no la siguen los proyectos. Entonces puede tener también ahí sus consideraciones, no es tan preciso. Entonces, a lo mejor considerando una o dos desviaciones, bueno, 2 desviaciones estándar nos puede ayudar. También aquí en la plataforma pueden ver algunos documentos con algún detalle en este tema. Muy bien, ahí en la plataforma, bueno, van a ver esta información, y también viene por ahí un examen sobre la planeación de costos. Que como ven, realmente el material no es muy grande, ¿no? Básicamente pues es ver la parte de estimar el presupuesto, de realizar su proyección del presupuesto, ver ahora sí la calendarización de nuestro presupuesto, en qué momentos lo vamos a realizar, y la estimación de los 3 puntos. Muy bien, entonces ahora veríamos la parte de los procesos de planificación de las comunicaciones. Procesos de comunicaciones, bueno, también es un tema importante. A lo mejor ya no es parte de nuestras líneas bases, de nuestros planes de línea base, pero sí es uno de los planes muy importantes que debemos de considerar en nuestro proyecto. Todo el tema de comunicaciones, por ahí se comenta también, hay por ahí una estadística que habla que más del 80% de los problemas en un proyecto suelen ser por una mala comunicación. Entonces, bueno, eso nos habla de que el tema de comunicación es un tema muy importante a considerar en nuestros proyectos, y que, bueno, ahora sí que como toda buena administración de un proyecto, no debemos nosotros dejar las comunicaciones a la improvisación, sino que también debemos de considerar un plan, debemos de considerar una forma de que nuestras comunicaciones pues, sean las más adecuadas para nuestro proyecto. Por eso es que, bueno, también debemos nosotros de crear el plan de comunicaciones. Entonces, bueno, nuestro plan de comunicaciones, sobre todo, debe determinar las necesidades de información que vamos a tener en nuestro proyecto, ¿no? Vamos a determinar qué información es la que se requiere estar manejando a lo largo de nuestro proyecto. Tenemos que determinar, bueno, aquí, nuestro insumo principal, ¿cuál creen que sea nuestro insumo principal para determinar nuestro plan de comunicaciones? ¿Qué creen que sea ahora sí que nuestra entrada principal, o nuestra entrada fundamental? ¿En qué nos vamos a basar para realizar nuestro plan de comunicaciones primeramente? Perfecto, sí. Muy bien, Miriam, la matriz de interesados. Entonces, partiendo de nuestra matriz de interesados, tenemos que ir identificando pues cuál es la información que es la que nuestro proyecto requiere. Nuestros interesados requieren, qué información es la que debemos considerar para manejar en nuestro proyecto. Y bueno, y además de la información tenemos que considerar de dónde vamos a obtener esa información. Entonces, cuáles son las fuentes de información que vamos a estar manejando, los medios, ¿verdad? Cómo se va a estar distribuyendo esa información, cuáles son los medios más adecuados, también según los diferentes interesados. No todos los interesados manejan la información de la misma manera, o también no todas las informaciones nos interesan que lleguen de la misma manera a todos los interesados. También nosotros nos interesa que cierta información pues, tenga un impacto a lo mejor de diferente forma con los interesados de más poder, sobre todo.
aquí es importante, si vemos nuestra matriz de interesados, nuestra parte superior, que son los interesados de mayor poder, ahí a nosotros nos interesa que la información pues sea, les llegue, sea comprendida, o así tenga un impacto positivo, mientras que a lo mejor en los interesados de bajo poder, pues no tenemos que garantizar que esa información pues la tengan las personas. Ahí a lo mejor nosotros la podemos poner a disposición, como por ejemplo a lo mejor un correo electrónico, o subirlas a lo mejor en algún sitio de información y que ellos puedan obtenerla de una, ahora sí que por sus propios medios. En cambio, en la parte de las personas que son con más alto poder de nuestra organización, ahí nosotros nos interesa validar que la información está llegando y que está teniendo el efecto necesario. Por ahí también había una anécdota de un proyecto donde un compañero le mandaba los informes de avance, todos los informes del proyecto, cómo iba al patrocinador de ese proyecto. Y en una de esas el patrocinador pues se encuentra ahí al administrador de proyectos y se lo puso como la chancla porque no sabía cómo iba el proyecto, no sabía cómo estaba el estatus. Entonces el administrador le dice, oiga, pues, licenciado, dice, perdone, pero pues le mando todos los días el informe, ahí los tiene en su correo. No, dijo, ¿qué correo de esta persona o este directivo? Él envía sus correos. Él, el correo lo revisaba un asistente que tenía, entonces y el asistente pues, no le pasaba los datos de cómo iba el proyecto. Entonces, pues bueno, eso era una falla de comunicación que ahí el administrador de proyectos debería de haber tomado nota desde un inicio. Ya bueno, después de la regañada que le puso, ya no la mandaba correo, ¿no? Ya iba a hacer un informe y se lo llevaba personalmente al patrocinador. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas se tienen que prever desde un inicio, ver qué tipo de información, a qué gente, por qué medios, también en qué tiempo, ¿verdad? Se tiene que mandar la información también, pues sirve sobre todo para tomar decisiones. Entonces, si no llega la información en el tiempo, a tiempo cuando se requiere, pues puede ser que llegue que bueno, que no tenga impacto o que se puedan pasar oportunidades importantes. Entonces, bueno, perdón, aquí. Ok, entonces, bueno, los objetivos de la comunicación, o el objetivo de nuestro plan de comunicaciones es, pues, primero, bueno, identificar esas necesidades de información con los interesados, determinar las formas de cómo se van a satisfacer, ¿verdad? Ver, también definir quiénes van a ser los responsables, ¿verdad? De generar la información, definir desde su origen, quién genera la información, quién es el responsable de recopilarla, cómo se va a dar, cómo se va no nomás a distribuir, sino también cómo se va a almacenar, perdón, cómo se va a almacenar posteriormente. Entonces, bueno, estos datos todos estos factores son muy importantes considerar para nuestra comunicación. Aquí hay dos aspectos importantes o dos aspectos que hay que considerar pues en una buena comunicación para nuestro proyecto. Sobre todo las comunicaciones tienen que ser efectivas y tienen que ser eficientes. Efectivas, pues decimos todas que la comunicación pues tiene que cumplir el objetivo para el cual se está generando. O sea, si la información es un reporte para tomar las decisiones, bueno, que se puedan tomar esas decisiones con ese reporte, que la información esté completa, que la información llegue en el momento preciso, que llegue, bueno, a la gente adecuada. Todo esto pues, nos va a decir que la información sea eficaz. Y que la información sea eficiente nos dice que la información pues, debe de proporcionar pues exclusivamente la información, los comunicados, esta comunicación debe de proporcionar exclusivamente la información que debe proporcionar. O sea, no debe tener información de más ni información de menos. Muchas veces también si proporcionamos mucha información, la información de más puede ser contraproducente, ¿no? Puede llegar información a lo mejor a personas que no la requieren, cierta información delicada, o
si va información o puede ir mucha información de paja, a lo mejor en ciertos informes que sean muy ejecutivos y que requieran pues mucha precisión, se puede perder la información importante. Entonces es malo que tenga información de más, igual que tenga información de menos también, ¿verdad? Que información a lo mejor que no ayude para lo que se está creando. Entonces estos dos factores es importante considerarlos. Otro factor importante, bueno, es ver los mecanismos en los que se deben emplear para la comunicación, ver cuáles son los mecanismos válidos a lo mejor en la organización, definir qué reportes, qué medios son los adecuados en la organización, pues, por ejemplo, en organizaciones en el gobierno, ¿no? Sobre todo, hay muchos comunicados o mucha comunicación que no se permite, que tiene que ser por escrito, tiene que llevar una firma que no se permite por medios electrónicos para que tenga validez. Entonces, bueno, hay que identificar todo eso, ¿no? Cuáles son los medios adecuados o los medios válidos que tenemos que emplear para poder utilizar en nuestras comunicaciones. También aquí, otro factor importante a considerar, ¿no? También en la medida que nuestro proyecto pues tiene más interesados o es más grande, ¿no? El número de involucrados en él, pues va creciendo la complejidad de nuestro proyecto. Entonces es ahí donde también requiere que nuestro plan de comunicaciones pues sea a lo mejor lo más específico y lo más detallado posible. Aquí por ahí también hay una fórmula, ¿no? Donde podemos ir identificando los canales de comunicación que hay en un proyecto. Entonces, si vemos, si es un proyecto de 2 personas, pues hay nada más un canal de comunicación, ¿verdad? Entre ellos dos. Si aumentamos a 3 personas, pues ya ahí tendríamos básicamente 3 canales. Pues ya le aumentamos a 4 personas, ya si le suman son 6 canales de comunicación. Entonces, bueno, y va creciendo de una forma exponencial el número de canales que se pueden ver. Entonces, ahí vemos que, bueno, un proyecto que ya tenga, no sé, unas 10, 15 personas, bueno, ya el número de canales es pues muy grande. Entonces, debemos de tener cuidado en definir todos estos planes de comunicaciones con mucho cuidado. Entonces, bueno, algunos beneficios que nos dan tener un plan de comunicación adecuados, pues bueno, nos permite eliminar bueno, nos permite identificar, ¿no? Sobre todo más bien cuáles son los enfoques para que nuestra comunicación sea más eficaz y más eficiente, cuáles son los medios más adecuados, ¿verdad? Para podernos comunicar con los interesados. Entonces aquí, bueno, de lo que ya comentábamos, ¿verdad? Que la comunicación sea eficaz, ¿verdad? Que la comunicación se dé en los formatos adecuados, que se den justo en el tiempo adecuado, que tenga el impacto para lo que se está planteando. Y bueno, y aquí, bueno, también al contrario, ¿verdad? Si tenemos una planificación incorrecta de nuestras comunicaciones o de nuestro plan de comunicación, pues esto sería un factor pues un factor que nos puede causar muchos problemas en los proyectos. Puede causar que no se tomen decisiones en el momento que se deben de tomar, pueden causar a lo mejor conflictos entre los miembros del equipo, de los interesados, o pueden presentarse, a lo mejor, imagínense si se presenta uno de los riesgos que teníamos contemplado y no se comunica el riesgo, a lo mejor ya los planes que implementemos pues ya no van a ser adecuados o nos va a ser mucho más costoso poderlos resolver. Entonces, bueno, una adecuada comunicación pues es muy importante. Y bueno, es muy importante que nos tengamos en cuenta nuestra materia de interés, no olvidemos ahora sí que los clientes principales o los interesados principales de nuestro proyecto, como pueden ser clientes, los proveedores, las áreas funcionales que tengan alguna relación con el proyecto, los gerentes funcionales, nuestro mismo equipo, ¿verdad?, de trabajo también, cómo vamos a manejar toda la parte de comunicados o la comunicación entre nuestro equipo, cómo vamos a estar, a lo mejor las reuniones que se van a
debemos de implementar para dar seguimiento a los entregables, o las reuniones para coordinar las actividades de nuestro proyecto. Bueno, todo este tipo de comunicaciones tenemos que planearlas y plasmarlas adecuadamente. Ahí en la plataforma van a ver algunos métodos, algunas formas que se recomiendan para llevar adecuadamente el plan de comunicaciones. Sobre todo, bueno, llevar a lo mejor alguna matriz de comunicaciones donde nosotros podamos identificar cada uno de los comunicados que se pretenden o de los mecanismos, ¿no?, de comunicación que debemos de efectuar en nuestro proyecto. Debemos de especificar por cada uno de ellos, bueno, sus objetivos que queremos plantear, quiénes son sus responsables, qué mecanismos se van a llevar a cabo, cada cuándo, la periodicidad de cada comunicación, etcétera, ¿no? Ahí van a poder revisar estos mecanismos. También vienen por ahí algunos ejemplos de estos planes de comunicación. Entonces, para que los revisen y cualquier duda, pues podemos revisarlo en la próxima sesión o también en el transcurso, ¿no?, de la semana. Me pueden enviar ahí algún mensaje. Bueno, vienen ahí algunos documentos, viene también una actividad de estos planes de comunicación, sobre todo con los casos de estudio que ahí se plasman, y también un pequeño examen sobre este tema. Muy bien, entonces los temas que van a estar ustedes realizando en esta semana en la plataforma de aprendizaje van a ser básicamente la parte de los tiempos, ¿verdad? Esto que estuvimos ahorita comentando, esta parte del cronograma y la parte de la ruta crítica. Entonces ahí viene esta parte. También toda la parte de los costos, ¿verdad? Toda esta parte de la presupuestación y nuestro método de estimación de 3 puntos o de PER, que también se le conoce. Y por último, los planes de comunicación. Entonces van a llegar hasta este punto y bueno, realicen ahí las actividades, realicen los exámenes, y cualquier duda, pues ya saben que podemos revisarla en el transcurso. Entonces, bueno, estos ya son el resumen de lo que estuvimos viendo en nuestro tema, y no sé si tengan ahorita alguna pregunta, alguna duda al respecto. Sus micrófonos ya no quisieron fumar, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué está pasando aquí que al principio de la sesión sí les puedes escuchar muy bien, y ya ahorita, ya posteriormente ya no? Ah, mira, ya aquí por aquí se estaba escuchando, creo que el micrófono de Dulce. ¿Se ¿Qué tal, Dulce? Creo que ya estoy escuchándolo así a las dos. Ah, bueno, ya cerró Miriam. Dulce, ¿nos puedes escuchar? Digo, más bien al revés, te podemos escuchar nosotros. ¿Alguna duda que tengas al respecto como de la sesión o de los que vas a revisar en la semana? Todo bien. Todo bien, Dulce, muy bien. Entonces, pues están pendientes, cualquier duda, ya sabes, nos mandas algún mensaje o pones algún foro. Y tú, Miriam, ¿qué tal? A ver tu micrófono si nos funciona hoy. Digo, en este momento no, ahora ya hizo. Bueno, entonces, pues si no tienen alguna duda al respecto, pues damos por finalizada la sesión y nos veríamos el próximo jueves. O nos escucharíamos bien el próximo jueves. Muy bien, pues muchas gracias a todos y les digo a todas, y que tengan pues buena cena, sobre todo, pues que aprovechen muy bien este material. Estamos en contacto. Muchas gracias.